Bendiciones abundantes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Natanael Baloyes y es para mí una gran alegría darles la bienvenida a estos consejos del Espíritu de Profecía, que están redactados en las notas de la hermana Elena de Huay para la lección de esta semana, titulada Nehemías. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Padre Celestial, porque nos envías tu palabra con gran amor. Gracias porque no solamente nos enseñas tu voluntad, sino que nos das el poder para ponerla en práctica. Permítenos comprender estos pasajes profundos del Espíritu de Profecía. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Nehemías no fue consagrado como sacerdote ni profeta, pero el Señor lo usó para que hiciera una obra especial. Aunque se lo eligió como caudillo del pueblo, su fidelidad a Dios no dependió de su cargo. Dios mostró al pueblo por quien había hecho tanto que no toleraría sus pecados. No actuó por medio de los que se negaban a servirle con sinceridad de propósitos, los que se habían corrompido delante de él, sino mediante Nehemías. Dios ha dicho: honraré a los que me honran. Nehemías demostró que era un hombre a quien Dios podía usar para derribar falsos principios y para restaurar los principios emanados del cielo. Y Dios lo honró. El Señor quiere usar en su obra a hombres que sean como de acero, en su lealtad a los principios, y que no se dejen desviar por las sofisterías de los que han perdido su visión espiritual. Comentarios de Elena de Huay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1153. Los hombres y mujeres que profesan las verdades más solemnes que se hayan dado a los mortales se mantendrán fieles a sus principios. Tienen que hacerlo si es que han de influir para que el mundo reflexione seriamente. Su indumentaria o su vestido y su conversación tienen que estar en armonía con su creencia especial. Los que son mayores han de educar a los que son jóvenes, por medio del precepto y del ejemplo, y han de enseñarles cómo cumplir lo que la sociedad y su hacedor esperan de ellos. Sobre estos jóvenes se han de imponer serias responsabilidades. Un buen carácter se ha de edificar ladrillo por ladrillo, creciendo cada día en proporción al esfuerzo que se haga. Los rasgos que han de llevar consigo al cielo se obtendrán mediante el ejercicio diligente de sus propias facultades, aprovechando cada oportunidad que la divina providencia les permita y vinculándose con la fuente de toda sabiduría. Apuntad hacia un blanco elevado. No permitáis que vuestra mente se fragüe en un molde inferior. Los caracteres de José y Daniel son buenos modelos que podéis seguir, pero el ejemplo perfecto es el de Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 120 y 121. Muy importante lo que dice este comentario de la hermana de Huay. Importante resaltar que las buenas conversaciones exaltan las buenas costumbres, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una persona que ama al Señor siempre habla lo que el Señor quiere. Una persona que ama al Señor habla de acuerdo a la esencia del mensaje bíblico. Nunca quebranta los principios de la Biblia. Siempre exalta los principios de Dios. El fundamento de su fe es la palabra. El fundamento de su creencia es la revelación de Dios y no lo que diga su corazón. Cuando el fundamento de nuestra fe es lo que diga nuestro corazón, entonces hacemos según nuestros sentimientos, según nuestros gustos. Ya no hacemos lo que Dios manda, sino lo que a nosotros nos parece bien. Pero cuando el fundamento de nuestro corazón es la fe, la revelación, la palabra de Dios, aunque nuestros gustos quieran dictarnos nuestra conducta, nuestras palabras y nuestros pensamientos, nosotros no permitiremos que nuestros gustos manden, sino que seguiremos el consejo divino por encima del consejo humano. Y esto era lo que hacía Nehemías. Yo me imagino cuánto odio le tenía el diablo a Nehemías.
Satanás intentó culturizar a Nehemías allí en la corte del rey. Intentó lavar su cerebro, lavar su carácter, lavar su fundamento bíblico, pero no pudo, porque Nehemías no permitía que las malas conversaciones corrompieran sus costumbres. Las conversaciones de Nehemías, lo que él decía, lo que él pensaba, en lo que él meditaba, era en la santa palabra de Dios, en la revelación del Señor. Y asimismo, los que han sido llamados por el Señor, que consideran la palabra, que meditan en la palabra, que aman la palabra y la comparten con otros, no serán corrompidos por el diablo, no serán destruidos por los principios del mundo, ni por los gustos del mundo. No harán lo que diga la moda, sino lo que diga Dios. No harán lo que diga el mundo, sino lo que diga la palabra. No harán lo que sus amigos les digan que deben hacer. Ellos harán lo que su gran amigo, el Padre Celestial, el Rey del Universo, les manda, y lo harán con gozo, y serán prosperados. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es que Nehemías no era pastor, no era sacerdote, no era profeta, no era levita. Nehemías era un laico. Y sin embargo, como era un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre consagrado al Señor, Dios lo llamó a desempeñar una obra maravillosa, trascendental e importante. Porque lo que importa para el Señor no son los títulos que tú y yo ostentamos, sino la fe, la dependencia de Él, la sumisión a su voluntad, la obediencia sincera y el gozo que manifestamos al servirle. Nehemías no permitió que la cultura de Persia dañara su visión espiritual. Él vivía para gloria de Dios y ni siquiera la comodidad, el dinero y la influencia le impidieron entregarse a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, a pesar de que esto le traería bastantes incomodidades y persecución. Esto es lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios. Amén por eso. Nehemías recibe malas noticias. Abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber. Confiesa: lloré, me enluté por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fielmente confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. Rogó a Dios que sostuviese la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza, y le ayudase a edificar los lugares asolados de Judá. Profetas y Reyes, página 464. El Señor no siempre nos transporta a lugares placenteros. Si así lo hiciera, dada nuestra suficiencia, nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelar las abundantes provisiones que están a nuestra disposición. Y permite que las pruebas y los chascos nos agobien para que podamos comprender cuán poca cosa somos y aprendamos a acudir a Él en busca de socorro. Él puede conseguir que fluyan arroyos refrescantes de la dura roca. Amén. Nuestra autosuficiencia, cuando estamos en la total comodidad, tiende a llevarnos a el olvido del Señor, y por eso dejamos de depender de su amor, y es allí donde cometemos graves errores y nos entregamos a las vanidades de la vida. Pero el Señor, en su sabiduría, ha permitido que nuestras vidas a veces pasen por momentos de crisis para que podamos levantar los ojos al cielo y podamos buscar su refugio, su protección, su fortaleza y su provisión, para que podamos seguir dependiendo de Él, hermanos, porque sin depender de Dios nuestra vida no tiene rumbo ni propósito, porque sin depender de Dios dependemos de nosotros mismos, y cuando dependemos de nosotros mismos, en realidad el que toma el timón es el dueño del egoísmo y el orgullo, y ustedes saben quién es Él. Por eso agradezcamos a Dios cuando estemos en momentos de prosperidad. No nos olvidemos de depender de Él y de seguir creyendo que Él es nuestra mayor prosperidad. Pero también agradezcamos al Señor cuando estemos en momentos de dificultad y aferrémonos a Él, sabiendo que Él es nuestra provisión, que Él es nuestra heredad, que Él es nuestro refugio seguro y que nada nos va a faltar. Y aunque nos esté faltando algo material, tenemos la provisión espiritual que realmente lo llena todo, y a su tiempo llegará la provisión material para que cumplamos con todas nuestras responsabilidades. Confiemos, creamos en el Señor. Así creyó Nehemías y le fue provisto.
No debe permitirse que los afanes de los negocios absorban el pensamiento de tal manera que la obra que se está llevando a cabo en el cielo, que concierne a cada individuo, sea considerada con liviandad. Las escenas solemnes del juicio, del gran día de la expiación, han de mantenerse ante la atención del pueblo y grabarse en su conciencia con ahínco y poder. El tema del santuario nos dará una visión correcta de la importancia de la obra para este tiempo. Que ninguno se vuelva descuidado y ciego a las necesidades de la causa y los peligros a que está expuesta cada alma. Que procure cada uno ser un canal de luz. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 397. Aquello que más nos ocupa y a lo que más tiempo le dedicamos y más atención es sin duda aquello que más amamos. Muchos se entristecen por las pérdidas materiales al punto que se olvidan de las promesas de Dios y de hacer su labor misionera. Se desmotivan completamente cuando sufren pérdidas materiales o cuando su bienestar físico es amenazado. Y aunque es entendible esta situación, debemos decir que a un hijo de Dios o a una hija de Dios verdaderos, los golpes de la vida los hacen llorar, pero jamás les quitan su fe, su esperanza y su lealtad al Señor. Nada puede quitar su motivación a trabajar para Dios. A Nehemías lo entristecía ver la obra de Dios detenida por la maldad de los hombres. Le dolía ver que la causa de Dios no se estaba cumpliendo y decidió avanzar en fe para llevar a cabo la voluntad del Señor, aunque para ello le tocara perder comodidades y ganancia material. Lo que a Nehemías le importaba era que Dios fuera glorificado y su obra fuera prosperada. Cuando esta sea nuestra mayor motivación, veremos la gloria de Dios. Amén. Te comparto estos pasajes del Espíritu de Profecía acerca de la oración de Nehemías. Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Él se acercará a los que se aproximen a Él con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada majestad y que están ante Él separados del mundo. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1154. Aferrándose firmemente de la promesa divina, Nehemías depositaba sus peticiones ante el estrado de la misericordia celestial para que Dios sostuviera la causa de su pueblo arrepentido, le restaurara su fortaleza y edificara sus lugares asolados. Dios había cumplido sus amenazas cuando su pueblo se separó de él. Lo había esparcido entre las naciones de acuerdo con su palabra, y en ese mismo hecho Nehemías hallaba la seguridad de que él sería igualmente fiel en cumplir sus promesas. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1154. El mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración del sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que dan vital energía a todo el ser. El Ministerio de Curación, página 84 y 85.
Con respecto a estos pasajes, me gustaría decir que Nehemías avanzó en fe porque era un hombre que conocía la palabra de Dios. Si Nehemías no hubiera sido un hombre de oración y un hombre que meditaba constantemente en la palabra de Dios, no hubiera podido discernir el momento en el que estaba viviendo. La palabra del Señor no se hubiera despertado en su corazón, pues no estaba en su corazón. De allí la importancia de escudriñar la palabra, de meditar en la palabra, de vivir la palabra, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Nehemías trabajaba en la corte de un rey pagano, pero Nehemías de ninguna manera era pagano. Su corazón estaba lleno de las promesas del Señor. Su corazón creía en lo que Dios decía. Creía no solamente en las promesas, sino que creía en los mandamientos, tanto que los guardaba, y los guardaba con amor. Y Nehemías sabía que así como el Señor, cuando Israel pecó, lo castigó y lo mandó disperso por todas estas naciones, también sabía que si Israel cumplía con las condiciones de Dios, que era arrepentimiento y volverse de sus malos caminos, el Señor lo iba a bendecir llevándolo de nuevo a Tierra Santa. Por eso Nehemías avanzó en fe. Sabía que estaba siguiendo la voluntad de Dios. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Debemos ser hombres y mujeres de fe, de oración y de meditación en la palabra. Hombres y mujeres que guarden la palabra en su ser entero. Otro aspecto importante es aprender a orar. Hay oraciones interesadas, hay oraciones conformistas y hay oraciones egoístas, pero también hay oraciones conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que pide y no recibe porque pide mal. Y hay mucha gente que pide y no recibe porque pide egoístamente. Todo el tiempo está pensando, quiero que Dios me dé una casa, quiero que Dios me dé un carro, quiero que Dios me dé la mejor ropa. Y eso no está mal, pero esto no es la oración que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que pidamos por las cosas importantes, las cosas que van más allá de lo material, lo que realmente dirige la vida y llena la vida. Él quiere que pidamos el Espíritu Santo. Él quiere que pidamos perdón del pecado. Él quiere que pidamos salvación eterna. Él quiere que pidamos discernimiento espiritual para conocer lo bueno y lo malo y decidir hacer lo bueno por la gracia del Señor. Y seguramente, cuando pidamos esto, con esto el Señor nos dará también todas las cosas que necesitamos materialmente hablando. Cuando el Señor apareció en sueños a Salomón y le dijo, pide lo que te voy a dar, es decir, lo que me pidas te lo voy a dar, Salomón, en vez de pedir riquezas, poder, fama, nombre, pidió sabiduría. Pidió a Dios que lo dirigiera. Es decir, Salomón le dijo al Señor, antes que casas, antes que poder, antes que fama, antes que la vida de mis enemigos, yo quiero servirte bien. Quiero ponerte en primer lugar. Quiero pedirte sabiduría, quiero tener sabiduría para exaltarte, para glorificarte, ponerte en el primer lugar y servir a la humanidad como tú quieres que yo les sirva. Y el Señor le dijo, como no me pediste nada material, te voy a dar con la sabiduría, también te voy a dar todo el poder, la fama y las riquezas, porque estás preparado para recibirlas. Esta es la verdadera oración, como Nehemías. No se llenó de orgullo al decirle, Señor, solo yo estoy clamando a ti para que bendigas a Israel y los demás han apostatado, son cobardes. No, Nehemías oró con sinceridad, oró con fe, oró con humildad y dijo que todos habían sido pecadores, se incluyó y dijo, Señor, yo he pecado, hemos pecado, perdónanos y sálvanos, Señor. Estas son las oraciones que al Señor le agradan y que mueven la poderosa mano de Dios en favor de la causa del Señor. La matutina Conflicto y Valor, en la página 262, nos dice: la facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. En momentos de dificultad o de peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados, o fieramente asaltada por la tentación, puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Amén.
La tercera noche después de su llegada, Nehemías se levantó a la medianoche y con unos pocos compañeros de confianza salió a examinar por su cuenta la desolación de Jerusalén. Montado en su mula, pasó de una parte de la ciudad a otra, examinando las puertas y los muros en ruinas de la ciudad de sus padres. Penosas reflexiones llenaban la mente del patriota judío, mientras que con su corazón apesadumbrado miraba las derribadas defensas de su amada Jerusalén. Los recuerdos de grandeza que gozara antaño Israel contrastaban agudamente con las evidencias de su humillación. En secreto y en silencio recorrió Nehemías el circuito de las murallas. Declara: no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Pasó el resto de la noche en oración, porque sabía que al llegar la mañana necesitaría hacer esfuerzos ardorosos para despertar y unir a sus compatriotas desalentados y divididos. Profetas y Reyes 470. Cuando surjan las perplejidades, como seguramente va a ocurrir, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de ustedes. Aférrense a la idea de que hay una gran obra que hacer y que ni la influencia ni la oposición de nadie los podrá apartar de la clara senda del deber. Entonces podrán decir con Nehemías: la mano de mi Dios está sobre mí. Véase Nehemías 2:18. Los ataques de Satanás contra los defensores de la verdad se tornarán más encarnizados y decididos hasta el mismo fin del tiempo. Así como en los días de Cristo, los jefes de los sacerdotes y los dirigentes instigaron a la gente contra él, así también hoy los dirigentes religiosos despertarán rencor y prejuicio contra la verdad para este tiempo. ¿Qué curso deberían seguir los proponentes de la verdad? Tienen la palabra inmutable y eterna de Dios y deberían manifestar el hecho de que poseen la verdad como está en Jesús. Sus palabras no deberían ser ásperas ni hirientes. En su presentación de la verdad deben manifestar el amor, la humildad y la dulzura de Cristo. Dejad que la verdad corte. La palabra de Dios es una aguda espada de doble filo que cortará y se abrirá paso hasta el corazón. Los que saben que tienen la verdad no deberían emplear expresiones severas e hirientes para no dar a Satanás la oportunidad de que su espíritu sea malinterpretado. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 192. Hombres como Nehemías, hombres como Elías, hombres como Pablo, mujeres como Esther, como Débora, como la hermana Elena de Huay, se han de levantar en el último tiempo, y serán maltratados, serán perseguidos, y serán etiquetados como falsos reformistas. Sin embargo, si ellos predican la verdad, si ellos dicen la verdad a tiempo y fuera de tiempo, basados en un escrito está, y manifestando el carácter de Cristo, el amor y la dulzura, la paciencia del Señor, no tienen nada que temer, ni tienen nada de qué arrepentirse, porque están haciendo la voluntad de Dios. Y sabemos, hermanos, que cuando una persona se levanta para hacer la voluntad de Dios, recibe la persecución del dragón. Una invitación para todos esos hermanos y hermanas que donde están, allí donde se congregan, dicen la verdad, pero la dicen con la mansedumbre, la dulzura y la eficacia del amor del Señor Jesucristo. La invitación es a que no se desanimen, a que sigan adelante, que sigan diciendo la verdad. Lo necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres que digan la verdad, que prediquen lo que Cristo manda, que amonesten, que denuncien, que llamen al pueblo al arrepentimiento y a la acción. Y si lo hacen guiados por el Señor, manifestarán el Espíritu de Cristo. Esto no quiere decir que no van a decir las verdades cortantes que están en la palabra del Señor. Las van a decir, pero siempre las van a decir con el espíritu correcto, con la humildad que se necesita, la humildad adecuada.
Cuando ustedes y yo seamos reprendidos por uno de esos hombres o de esas mujeres, no nos enojemos. Si nos duele, que nos duela. Y es bueno que nos duela, porque significa que está haciendo efecto. Pero no nos dejemos guiar por el orgullo. No nos enojemos con el instrumento que Dios levanta en su iglesia para decirnos la verdad. Apoyémoslo y tomemos su ejemplo para predicar la verdad, levantar el templo de nuestro carácter y permitir que el nombre de Cristo sea reconocido en el mundo entero, porque en sus hijos se manifiesta con gran claridad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Perdónenme que subí un poco tarde el mensaje esta semana, pero ha nacido mi niño, nació el sábado y hemos estado bastante ocupados ayudándole a mi esposita y muy felices también, dedicándole el tiempo a los 2 hijos que ahora tenemos. Así que oremos los unos por los otros, amémonos de corazón, reprendamos el pecado, amemos al pecador, llamémoslo a Cristo Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Eterno Padre que habitas en el cielo, a tu nombre sea la gloria y la alabanza. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, porque también eres nuestro Dios. Como iglesia y como individuos, nos hemos apartado de ti en muchos aspectos. Hemos fallado a tu comunión, hemos fallado a tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos transformes, que edifiques el templo espiritual de tu iglesia y que tu nombre sea glorificado, porque tu congregación, tu pueblo, tu remanente exalta y vive tu mensaje y lo predica a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por bendecir a tu pueblo alrededor del mundo, por consolar los corazones tristes, por sanar los cuerpos enfermos, por darle sanidad espiritual a tus hijos e hijas que claman por ella. Gracias porque nos amas y nos perdonas. En el nombre sagrado y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que el Señor Jesucristo venga pronto. Amén.